uno como profesional no puedes venderle a los papás una idea de que el sueño tiene una madurez significativamente igual en todos los niños. Mencionaste previamente el tema del nacimiento humanizado. ¿Qué es? Desde el día 1 el calostro puede disminuir 10 veces la mortalidad infantil. Porque si tú estás bien física y mentalmente, entonces vas a poderle proveer a tu esposa y ella le va a poder proveer al niño. Entonces el papá realmente es un súper colaborador y yo los pondría al mismo nivel en el tema de lactancia y en el tema de la crianza. Como hombres, ¿cómo podemos ayudar para saberla identificar y si la identificamos, saber acompañar? Pero te digo, nos dejamos llevar mucho por la mercadotecnia. Un ejemplo es la silla para comer de los niños. Les digo, ahora existe una silla que casi te la venden que sirve hasta la universidad. A ver, no necesitas más que una pequeña silla económica para que coma tu hijo. Es una frase que escucho con mucha frecuencia, el que nadie nos enseña a ser papás. De hecho, conforme vayamos platicando, vamos a ver cómo todavía se genera cierto prejuicio respecto a las múltiples herramientas a las que hoy tienen acceso muchos papás y que posiblemente para ciertas generaciones es como un poco confuso el pensar que antes no se necesitaba de tanto, ¿no? Doctora Karina Mendoza, egresada como médico por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en pediatría por la Universidad de Monterrey. Además de esto, te formaste en la maestría en consultoría familiar en la Universidad de Juan Pablo II. Has hecho diferentes y diversos diplomados, cursos y has ampliado tu formación para entender mejor los primeros días de nuestros hijos, para acompañar mejor a tus pacientes y la gente que confía en tu consultoría como pediatra. Tienes cerca de 20 años como consultora en pediatría. Seguramente has escuchado que nadie nos enseña a ser papá. Bastante. En Pater creemos que podemos aprender a hacerlo. ¿Cómo nos puedes ayudar, Cari, a ser buenos papás? Wow, Bienvenida. no, pues, gracias, Ángel, qué bonita presentación. Me emociona mucho estar aquí por todo lo que hay detrás de este proyecto, simplemente por tu presencia como papá, por esa confianza que en algún momento me brindaron para acompañar esa hermosa crianza. Y es una frase que escucho con mucha frecuencia, el que nadie nos enseña a ser papás. De hecho, conforme vayamos platicando, vamos a ver cómo todavía se genera cierto prejuicio respecto a las múltiples herramientas a las que hoy tienen acceso muchos papás y que posiblemente para ciertas generaciones es como un poco confuso el pensar que antes no se necesitaba de tanto, ¿no? Pero creo que vamos a abordar ahí un poquito en eso. No sé, a veces me genera un poco conflicto cuando me dicen como que soy experta en algo, en crianza especialmente o en pediatría. Creo que me considero una persona que se ha involucrado mucho, tanto profesionalmente en el cuidado de la salud infantil y que sin embargo siempre les digo a las familias de mi consulta o cuando platico con compañeros, realmente ser pediatra es lo más sencillo del mundo comparado con la responsabilidad y con el reto que implica acompañar las decisiones de crianza de una familia. Creo que es una responsabilidad muy grande porque no solamente va a tener un impacto en la salud del niño, sino también en la dinámica integral de una familia, de una pareja. Entonces, todos estos cursos, diplomados que platicas, que han sido variados en temas de lactancia, en temas de neurodesarrollo, en temas que tienen que ver con la salud integral de los niños, realmente es lo que siento que me ha dado un poquito de más conciencia para poder escuchar con más objetividad y aparte obviamente detrás un trabajo personal que invitaría a todos mis colegas pediatras a realizar cada día para no ser esa mujer que también es mamá, que proyecte mis propias creencias, mis propias debilidades, mis propios miedos en las decisiones de ustedes, mis pacientes. Entonces, es un reto bien grande. Gracias por invitarme. No, al contrario, mil gracias y me haces pensar en algo que creo que es muy interesante porque como papás, incluidas las mamás, el nervio de cuando viene un hijo está presente. Claro. Pero como pediatra y mamá,
seguramente además del nervio hay una presión también porque en principio tú sabes, tú tienes la teoría Se detrás del supone, cuidado, ¿no? sí. Para todo papá hay un respeto por la venida de un hijo. O sea, depende de la emoción de cada uno. Algunos puede ser nerviosismo, algunos puede ser miedo, algunos puede ser eh, respeto simplemente ante la responsabilidad que está enfrente. Pero tú como doctora, como pediatra, Sí. seguramente en algún momento pensaste, wow, ya voy a pasar de ser la que está en una bata blanca explicando desde la teoría a ser la mujer que en la práctica lo ejerce, ¿no? Entonces, ¿cómo manejaste tú esta presión? Porque, bueno, me estoy adelantando a creer que había Ujú, presión. Primero que me respondas si había presión. sí. Y con tu esposo, con el papá de tus hijos, ¿cómo vivieron esa experiencia para entender lo que bien nos compartes de no transmitir los miedos que pueda haber por lo que sabes desde tu expertise Sí. para ejercerlo como mamá y que también lo acompañaste con tu esposo para que lo hicieran de manera adecuada? Sí, fíjate que sí, no lo había visto de ese punto de vista. Y tenemos una historia muy linda. Nosotros, desde que formamos una relación más sólida como novios, hace muchos años, tengo más de 24 años siendo pareja de mi esposo, desde el día uno creo que teníamos los dos muy claro que queríamos formar una familia. Conforme avanzó nuestro noviazgo, teníamos muy claro que queríamos ser papás, y no nada más de un hijo, de muchos hijos. Queríamos tener 5 hijos. Entonces, cuando tuvimos la fortuna de llegar a un matrimonio, de decirle sí a esta gran responsabilidad de ser pareja bajo las leyes de Dios y bajo las leyes civiles, y formalizar y construir un patrimonio y sueños juntos, nosotros dábamos por hecho que muy pronto iba a llegar el regalo de la paternidad y maternidad, porque había un deseo tan grande, era como un acuerdo clarísimo, ¿no? Entre nosotros. Y sabes que, sin profundizar tanto, para no consumir tanto tiempo en esto, transitamos un proceso de infertilidad durante muchos años. Para lograr tener el nacimiento de nuestra primera hija fueron alrededor de 6 años que estuvimos en la búsqueda de todo tipo, hasta que finalmente creo que hubo un equilibrio tanto en las recomendaciones de nuestros médicos, tanto en el apoyo espiritual que recibimos por parte del sacerdote que nos acompañó en esos momentos tan difíciles que se transitan, tanto de parte de nuestro psiquiatra, y al final, bueno, logramos ser papás. Y por supuesto, imagínate, aparte de ser médicos, traíamos todo eh, background de la infertilidad, que también genera pues angustia, altas expectativas, genera también miedo a equivocarte después de haber batallado tanto para lograr ser papás. Creo que mi primer maternidad estuvo bastante llena de miedos. Trataba siempre como de racionalizar mucho lo que estaba haciendo con mi hija. Sinceramente es que recuerdo esas primeras etapas o primeros meses, las opiniones de mis colegas pediatras, por ejemplo, en temas relacionados no tanto con la salud, porque creo que, como te digo, la pediatría es muy básica y al final sé que podemos tener niños graves, pero hay protocolos para una infección, para una neumonía, para una meningitis. Pero cuando hablas de la crianza y cuando eres papá primerizo, te expones, independientemente que seas un profesional de la salud, a las opiniones de los que se suponen que saben más. Ujú. Entonces, sí recuerdo que pues mi instinto, por ejemplo, me decía, bueno, es que mi bebé no logra dormir o conciliar el sueño en la cama. Entonces, pues yo me la dormía felizmente sobre mi pecho. Y entonces cuando lo platicaba con mis amigos, algunos amigos pediatras, era, es que estás haciéndolo súper mal, se te va a caer esa niña, se te va a asfixiar, se va a caer, la vas a mal acostumbrar. O cuando tomé la decisión de amamantar de forma exclusiva a mi primera hija, con todos los retos que venían con ello, bueno, me llovían hasta la fecha, ¿no? De que si soy de la chichi perpetua, de que si soy una radical de la lactancia, de que por qué tanto estar aferrada. Entonces no importaba que yo fuera pediatra, no importaba que yo supiera que era lo mejor para mi hija, al final siempre tenía opiniones, y desafortunadamente, como uno va creciendo y se va construyendo también junto con el crecimiento de nuestros hijos, pues claro, me generaron miedo, angustia. Yo creo que tengo muy claro como alrededor de los 5 meses de mi hija,
como un parteaguas en mi crianza, un momento en el que emocionalmente troné y dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Y empecé, fíjate, como pediatra ya traía avanzado el tema del nacimiento humanizado, la formación en lactancia, ya había terminado mi maestría, pero yo necesitaba encontrar un equilibrio de mi propia maternidad. Y lo tengo súper claro, una etapa, una noche de crisis con mi esposo, con mi hija, que dije, no puedo estar escuchando la opinión de todos los que están a mi alrededor. Me voy a quedar con la opinión de la persona que me ayuda pediátricamente con mi hija en ese entonces. Y empecé a buscar recursos en nuestra sociedad, me empecé a unir a ciertos grupos de crianza, empecé obviamente yo también a estudiar más acerca de esos temas, hasta que junto con mi esposo tomamos decisiones que nos dieron paz y que me permitieron disfrutar a mi hija. Y entonces entré en esto que siempre le digo a mis pacientes, todos los que parece que saben más te van a dar una opinión, porque te creen vulnerable, porque te quieren ayudar, porque te aman, ¿sí? Nadie lo hace con mala intención. Entonces, lo que tú vas a hacer es agradecer y decir, tienes razón, lo voy a leer, lo voy a investigar, lo voy a tomar en cuenta. Y dentro de tu casa, dentro de tu hogar, dentro de tu núcleo, de los que saben lo que quieren, hacia dónde van, vas a tomar tus propias decisiones. Y ya, así fue como viví eso, pero no fue fácil. La primera vez que mi hija tuvo fiebre, me acuerdo que ya tenía 1 año, estaba temblando, o sea, no podía creer que tenía fiebre, me empecé a imaginar que podía tener una meningitis, le hablé a mi esposo, estaba en cirugía y me dice, ¿qué pasó? Es que Caro tiene fiebre. Y me dice, ok, o sea, pero él como que, ok, y le digo, ¿qué hago? Para que lo sepan todos mis pacientes que me pasó eso. Y le digo, me dice, pues dale paracetamol o dale algún medicamento para la fiebre. Y le digo, es que no sé, no puedo pensar en la dosis. Estaba súper nerviosa. O sea, claro que en mi mente volaban las cosas, ¿no? O la primera vez que se enfermó, que tuvo una infección bacteriana, que yo sabía que tenía una infección bacteriana, que yo sabía que tenía que darle un antibiótico, dije, no, la voy a llevar a consultar con un amigo pediatra que que sigue viendo a mis hijos cuando están enfermos. Y le digo, a ver, no quiero pecar de sobreproteger, pero tampoco quiero dejarla sin el tratamiento adecuado. Entonces, sí lo vives igual. A lo mejor en mi segunda maternidad fue muy diferente, pero porque también yo ya traía un proceso de crecimiento personal muy diferente, ¿sí? Y ahí es donde está la clave de una sana maternidad-paternidad. No en lo que tú sabes como profesional, sino en el crecimiento, en el autoconocimiento que te permiten fluir con mayor tranquilidad y ser menos vulnerable ante todo lo que sucede alrededor de la crianza de un hijo, ¿no? Qué interesante que como pediatra tuvieras esta experiencia. O sea, si cualquier papá o mamá que nos esté escuchando en este momento que piensa, hey, estoy nervioso, pues es lo más normal del mundo. Claro. O sea, no nos satanicemos ni nos flagelemos Claro por que no. ese nerviosismo que puede estar presente, pero Por supuesto. hay conceptos que te escucho que me gustaría entender mejor. Uno, me pareció que mencionaste lactancia exclusiva. Sí. ¿Qué es esto de la lactancia exclusiva? Lactancia exclusiva significa amamantar a un niño o alimentarlo con leche materna de forma exclusiva. Esto quiere decir sin ningún otro líquido, agua, ningún tipo de sucedáneo o fórmula infantil, test, nada. Solo leche materna exclusiva quiere decir que es directa del pecho. O sea, no usar biberones, no usar vasitos, no usar nada. O sea, la alimentación directa del pecho y a libre demanda, que significa tanto como el bebé quiera, todas las veces todo el tiempo que el bebé necesite. ¿Y por qué elegiste eso? O sea, desde la parte del conocimiento que tú tienes Sí. de tu área, ¿por qué consideraste que esta era una buena opción o la mejor opción? En ese momento hubo o varias cosas que impactaron en mi decisión. Número 1, claro, como pediatra sé que alimentar a un niño con leche materna es una de las mejores posibilidades de salud a corto, mediano y largo plazo que le podemos dar a nuestros hijos. Y eso es indiscutible, ¿sí? Entonces tenía como muy consciente todo ese tema, ya tenía mucha preparación al respecto. Número 2, traía ese tema de batallé mucho para ser mamá, quiero darle lo mejor a mi hija. Que ya luego vamos a platicar todo lo que conlleva eso, ¿no? Entonces, no, lactancia materna exclusiva sí o sí, porque es lo mejor y porque este regalo de vida quiero que tenga lo mejor de mí, ¿ok?
Y luego empecé también a asistir a algunos grupos de crianza, específicamente grupos especialistas en lactancia, que, bueno, claro, motivaban mucho la práctica de la lactancia materna exclusiva libre demanda y que en su momento fueron una tribu hermosa que tuve. Sin embargo, también y en mis circunstancias, también fueron una situación que me generó más adelante mucho, podría decir como un poco de estrés, culpa, porque yo ya era pediatra cuando nace mi hija, sí tenía muy claro que quería estar 4 o 5 meses fuera de trabajo, tenía esa posibilidad y pude lograr esos como objetivos o esas expectativas de crianza que tenía. Pero en el momento en que yo quiero buscar nuevamente el continuar con la autorrealización, el seguir brindándole servicio a otras familias, pues me topo con que entonces ya no puedo seguir haciendo algunas de las elecciones de crianza que había elegido en un inicio y traía tanto este tema de es que eso es lo mejor, es que eso es lo mejor, es que darle fórmula es malo, es que el biberón es malo, es que el chupón es malo. El tema fue que desafortunadamente no nada más recibí muchas cosas bonitas de muchos accesos que tuve a grupos de crianza. También siento, y no es culpa de nadie, yo así lo asimilé, que me insertaron como muchos temores, miedos, culpa, hasta que cuando regreso a mi trabajo nuevamente, yo me acuerdo que terminaba la consulta, o sea, le daba de comer a mi hija, le dejaba durmiendo la siesta, me iba a la consulta, porque iba un ratito realmente, porque tampoco me quería separar tanto, porque entonces ya no hay tiempo suficiente con los hijos y los hijos necesitan tiempo. Entonces terminaba los pacientes rápido y marcaba, ¿cómo está la bebé? Es que ya tiene un poquito de hambre. No, 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 no le den biberón, ya voy para allá. Y iba, bueno, manejando, no te puedo explicar, con una angustia que fue cuando te dije que tuve una crisis y que dije, a ver, esto no puede ser así. O sea, no puede ser, así no puede ser la crianza de los hijos. Y empiezo como a abrir mi panorama de herramientas hacia muchas otras que para entonces ya existían. Y me doy cuenta que la crianza es un equilibrio, o sea, que no hay un blanco y un negro. Hay una gama y una infinidad de caminos que podemos tomar en la crianza de los hijos y que no hay una fórmula perfecta. No todo es lactancia exclusiva, colecho, alimentación orgánica. No para todas las familias va a funcionar así. Entonces empecé como a equilibrar y decir, a ver, puedo tranquilamente sacarme leche en mi consultorio porque quiero seguir alimentando a mi hija con leche materna y no tengo entonces que correr y que arriesgarme y ponerme en riesgo y mi hija no tiene por qué estar llorando por hambre cuando tranquilamente la persona que me ayuda, su papá, le pueden dar un biberón de mi leche y yo puedo continuar con mi lactancia cuando esté en mi casa. Entonces así es, ese es un ejemplo de cosas que tuve que soltar para disfrutar. Y tuve una lactancia maravillosa de 2 años y medio, trabajando, asistiendo a partos y haciendo lo que a mí también me generaba una autorrealización, que como mamá y como papá es fundamental para una crianza saludable. Para con nosotros como papás puede ser cómodo tomar otras decisiones en este tema de la lactancia y de como hombre puede ser incluso más económico uno, puede ser más Claro. cómodo otro para las mujeres, pero si lo vemos desde la perspectiva del niño, de nuestros hijos o hijas, ¿cuáles son los beneficios claves y fundamentales que hay que conocer de esta lactancia materna por la cual vale la pena desde tu criterio? Porque te lo puedo decir muy claramente, puede ser Sí. mucho más práctico y tú lo debes de saber mejor que yo, darle la fórmula, puede ser mucho más Por práctico supuesto. otros métodos, ¿no? ¿Por qué hacer esa lucha y ese esfuerzo para darle la lactancia desde el pecho? Claro. Y el tema de la alimentación con fórmula puede ser más práctico y puede no, ¿verdad? Pero en el tema de la lactancia está más que estudiado. Todavía me sorprende que siga habiendo estudios, Ujú. ¿verdad? Que fundamenten esto porque está más que estudiado los beneficios nutricionales que le brinda al niño, número uno. Hay un equilibrio perfecto, tanto en macronutrientes, minerales, prebióticos, probióticos, que digo, aparte de ser también pues organismos que generan una mejor digestión, pues son elementos que ayudan en todo sentido a la salud o bienestar de un niño, ¿no?
Y luego la lactancia materna le puede generar al niño también algo que se conoce como una memoria metabólica. Entonces todos los componentes, las células madre que se han encontrado, que sabemos que existen en la leche materna, le pueden también dar beneficios al niño, por ejemplo, para prevenir enfermedades que ahorita estamos en el pico de obesidad, hipertensión, diabetes juvenil, artritis reumatoide. Entonces es súper conocido que el niño que está alimentado con leche materna va a tener esa memoria metabólica que va a prevenir este tipo de enfermedades. La leche materna le brinda al niño las posibilidades inmunológicas que la mejor fórmula fabricada en el extranjero hasta la fecha no le puede brindar. Entonces, sí realmente son como muy conocidos. Desde el día 1 el calostro puede disminuir 10 veces la mortalidad infantil cuando una mujer le brinda esa primera leche al bebé que dura durante 3 o 4 días. A nivel digestivo, te digo, tenemos menos riesgo de alergias alimentarias, mejora las evacuaciones del lactante, puede tener menos posibilidad de síndrome de cólico del lactante, amamantar a un niño disminuye hasta 20 veces las crisis de llanto en un bebé. O sea, realmente por donde lo veamos, y eso nada más son beneficios para el niño. Hay estudios que han documentado que niños que tienen o que han sido amamantados por más de 12 meses podrían tener un coeficiente intelectual mejor y podrían tener mayores habilidades lingüísticas, porque también el amamantar a un niño no es nada más el alimento que le brinda la leche materna, sino todo lo que a nivel orofacial el niño está trabajando. Le brinda obviamente muchos beneficios respecto a la estimulación multisensorial. El bebé está alimentado del pecho, está mamando el pecho, está trabajando más de 50 músculos orofaciales, está haciendo contacto visual con la mamá, está tocándole el pecho a la mamá, entonces está trabajando todos los receptores táctiles de sus manitas, está haciendo una conciencia corporal, está ganando equilibrio porque obviamente es un niño que al estar amamantado pues está más cargado. Sabemos que el contacto físico consciente con nuestros hijos mejora la ganancia de peso, estatura, mejora el sistema inmune. Al generar endorfinas, imagínate un bebé que tiene su lechita, que tiene el cuerpo, el calor, a libre demanda, pues es un bebé que está en el paraíso. ¿Por qué no habría de crecer ese bebé con tantos beneficios integrales en la salud? Entonces, hay muchos por qué sí promover la lactancia y por qué estudiar y prepararnos como profesionales y como papás para lograrla. Pero también es muy sano buscar el equilibrio que nos permita disfrutar a nuestros hijos, porque no es la lactancia materna la que le va a dar salud integral a tus hijos. Ya dijimos los beneficios, pero podríamos hablar de todo el resto de herramientas o de, sí, de actividades en la crianza que van a promover esa salud integral. La lactancia no lo es todo. ¿Hasta qué edad recomendarías, o se recomienda, mejor dicho, porque no es la opinión de Karina Claro. solamente, Uh-huh. hasta qué edad se recomienda la lactancia desde el pecho? Sí, claro. La Organización Mundial de la Salud, que es como un organismo confiable y que une muchos criterios de diferentes organizaciones, recomienda que el niño sea amamantado por lo menos 6 meses de forma exclusiva y acompañar la introducción de alimentos complementarios y la integración a la dieta de la familia hasta los 2 años con lactancia materna. Ahora, la Organización Mundial de la Salud dice esto porque tiene muy claro que el principal riesgo de mortalidad en la infancia siguen siendo las infecciones gastrointestinales y las infecciones respiratorias, como las neumonías. Y sabemos que la leche humana precisamente van a proteger al niño contra este tipo de enfermedades. Entonces, si tú me preguntas durante estos 2 años, en cada etapa, ¿por qué sí continuar? Siempre tengo una respuesta. Siempre que me llegan los papás, oye, ¿cómo ves? Amamantamos hasta los 6 meses. ¿Qué beneficios? Pues estos. Oye, y si le doy hasta los 12, ¿qué beneficios? Pues estos. Y si le doy hasta los 2 años. Entonces, siempre hay beneficios. Ahora, la Organización Mundial de la Salud también dice que la lactancia puede continuar el tiempo que la mamá y el niño lo decidan, ¿sí? Si nosotros tomáramos en cuenta un verdadero destete antropológico, un destete guiado por el niño mismo, podríamos tener un destete promedio a los 4 años de edad.
Y sin embargo sabemos que conforme avanza nuestra lactancia, conforme nuestros hijos crecen, cada vez va siendo más difícil el sobrevivir a la ola de prejuicios culturales que se tienen respecto al amamantamiento extendido, por así llamarlo, ¿no? Uh-huh. Cuando en otros países sabemos que el promedio de destete es a los 5 o 6 años. Voy a continuar en esta línea, después volveremos a cronológicamente el momento del embarazo, pero en esta línea que hablamos de los hábitos, también está la parte del sueño, que aquí mencionas ya la parte de la influencia social y la presión social y cultural que podemos tener. Hay una corriente o varias corrientes que hablan mucho del desapego de los padres o del hijo hacia los padres en el tema de la lactancia, sí, y también en el tema del sueño. Y hay corrientes que nos invitan y nos sugieren que es bueno dejarlo llorar cierto tiempo, depende de la metodología que estemos utilizando para el sueño, te hablarán de un proceso evolutivo de unos minutos, después vas aumentando los minutos, etcétera, claro, ¿no? O sea, hay diferentes corrientes al respecto. En esa parte pediatra del sueño de nuestros hijos, ¿qué es lo recomendable? Porque me parece que tu perspectiva considera mucho lo humano, no solamente la practicidad de la dinámica social que queremos tener, sino pensando en el beneficio para el niño. ¿Qué recomendación nos puedes dar en relación al sueño del niño para tener ese sano equilibrio que tú como mamá también lo viviste y que seguro tu esposo también participó en la toma de la decisión de cómo volver a experimentar una noche completa de sueño para ustedes como adultos? Sí, uno de los temas de mayor reto, personalmente hablando, y también lo que veo todos los días en mi consultorio. Y partiendo de ahí, les podría decir que si el sueño infantil irregular o caótico fuese una enfermedad, todos los niños estarían enfermos. El sueño es un proceso madurativo, o sea, tiene un proceso madurativo o es un proceso evolutivo, como también se llama. Entonces, dependiendo de la edad de nuestros hijos, va a ir ganando ciertas funciones que le van a permitir a nuestros niños tener etapas o ciclos de sueño más largos, ciclos de sueño profundo más largos. Entonces, es muy normal o muy común que los niños menores de 6 meses tengan varios despertares durante la noche, y esto responde a necesidades tanto nutricionales, necesidades de hidratación y necesidades que muchas veces pasamos por alto y que son las necesidades emocionales, ¿sí? Entonces, es muy fácil decir, es que tu bebé ya tiene 8 meses, no tiene hambre, déjalo llorar. O sea, ya no tiene hambre, a esta edad no tiene hambre, no necesita que le des el pecho o el biberón o como le estés alimentando. Y se nos olvida que ese bebé de 8 meses también tiene ciertas necesidades emocionales y que es un niño que quizá es muy diferente su desarrollo cerebral al desarrollo cerebral de otro niño de 8 meses, que duerme 6 o 7 horas durante la noche. Entonces, en el tema del sueño, siempre he sido como muy conservadora para escuchar, primero, cómo se siente la familia del niño, qué necesidades tiene, cuáles son sus expectativas, qué tan caótico realmente es el sueño de un niño, porque me puede llegar una pareja a mi consulta en crisis porque el bebé de 4 meses se despierta una vez en la noche y ya no soportan ese desvelo. Y es muy válido y hay que validar esa frustración y ese cansancio. O me puede llegar una mamá de un niño de 1 año 8 meses que su hijo se despierta 5 veces en la noche y está disfrutando tranquilamente la crianza. Entonces, uno como profesional no puedes venderle a los papás una idea de que el sueño tiene una madurez significativamente igual en todos los niños. Por eso cuando los libros de pediatría dicen el bebé de 3 meses debe dormir 14 horas en 24. Sí, puede ser un promedio, pero cada niño va a tener una función de sueño-vigilia diferente. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver el estado general de salud de ese niño y de la familia. Porque si yo tengo una familia a la que le está costando un despertar en la noche y es una pareja de papás que están agobiados, estresados, frustrados, al borde de la separación, al borde del maltrato infantil, que no queremos que nadie llegue a ese borde,
Yo tengo que ser muy objetiva y muy respetuosa y escuchar esa necesidad y ver cómo podemos ayudar a que ese pedacito de sueño que todavía no ha madurado por completo, pues mejore para que esta pareja tenga una mejor salud, ¿no? Pero siempre poniendo por encima de todos los derechos del niño la integridad del niño. Entonces, respecto a todas las metodologías conductuales del sueño infantil, generalmente no soy partidaria, a menos que tengamos que equilibrar, como te digo, en una situación de crisis, este bienestar integral de la familia. Mi manera es un poco más de, sí, fomentar mucho algo que pocos papás tienen, que son los hábitos diarios en todo sentido y las rutinas de sueño. No podemos ayudar a nuestros hijos a mejorar su calidad de sueño si nosotros no tenemos calidad de sueño y si no empezamos por tener rutinas saludables para que nuestros hijos aprendan de poco a poco que es seguro ir a dormir, que es rico ir a dormir, que es disfrutable. No podemos pretender un día querer dormir a nuestro bebé a las 6 de la tarde y el otro día a las 10 de la noche porque teníamos una fiesta, una cena. Entonces, sí me aviento pláticas profundas con todos ustedes para explorar cuáles son las expectativas, qué tanta es la crisis, qué problemas orgánicos podría sí haber en un bebé que hacen que se despierte, que hacen que la esté pasando mal, que tenga cólico, reflujo, enfermedades respiratorias en las que tengamos que intervenir, por supuesto. Hay una parte que creo que es muy importante abordar y tú como mujer, tú como pediatra y tú como mamá nos puedes orientar mucho a los hombres porque esta decisión del tipo de lactancia que va a tener nuestros hijos y también el tipo de sueño que va a tener nuestro hijo, muchas veces el hombre se desentiende y se la deja completamente a la mamá. Y aquí quizás el tema de la lactancia puede ser más debatible, ¿no? Porque el sueño seguramente les afecta a los dos eh, por la dinámica que podemos tener más común y frecuente en casa. Pero el tema de la lactancia. Los hombres tendemos, de manera general, sin poner etiquetas, pero sí tendemos a ser más racionales y tendemos a buscar más los datos. Y a lo mejor hay un papá que ya va a escuchar esta entrevista o ha investigado o buscó incluso en la inteligencia artificial cuál es la recomendación y entonces va con su esposa y le aborda con todos los datos que encontró de por qué debe darle lactancia exclusiva a sus hijos. Y es cierto que para la mujer quizás no puede ser lo más cómodo, quizás es lo más retador, quizás es lo que implica mayor esfuerzo. Y entonces entra un debate entre los argumentos del beneficio para los niños y la situación real y práctica de la mamá. ¿Cómo nos recomiendas como hombres participar en esta decisión de la lactancia? Primera pregunta, ¿a quién le corresponde la decisión? ¿A la mamá, al papá o a los dos? Claro. En primera instancia, creo que la mujer seguramente que está viviendo el proceso de embarazo y que es dueña de su cuerpo tiene el derecho de elegir, ¿no? En primera instancia. Pero también me parece maravilloso que papá se ponga a leer y empiece a recabar información y que en base a ello no solamente pueda llegar a compartir con su esposa o con su pareja, oye, ¿sabes qué leí esto? Está padrísimo, ¿tú cómo ves? ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo te sentirías? Creo que abrir un diálogo respecto a las decisiones de crianza es algo que tenemos que hacerlo con agenda en mano, con una cita especial para decidir, oye, ¿cómo vamos? Porque ¿cómo vamos a alimentar? Porque aunque yo vaya a darle pecho a mis hijos, yo me voy a acompañar de mi pareja. Cuando el papá está presente en la crianza, vamos a compartir, ¿sí? Quizá la leche va a salir de mi pecho, pero voy a compartir contigo porque tú vas a ser quizá mi fuente de datos, porque tienes más tiempo de ponerte a leer, porque pues yo estoy más tiempo con el bebé en brazos. Tú vas a ser la persona que emocionalmente esté más fuerte cuando yo esté más vulnerable en el hospital y cuando llegue toda la gente y me cuestione por qué tengo al bebé prendido todo el día y que me cuestionen por qué si estoy llorando le sigo dando pecho, por qué si me está saliendo sangre. Entonces, tu pareja te conviertes también en un protector de este binomio tan sagrado que son tu familia
tú como papá te conviertes en un proveedor no económico, como luego vemos mucho a los varones, ya no tanto en estas generaciones, sino en un proveedor de los cuidados de mamá, porque mamá está cuidando al bebé, mamá, y no es porque papá no pueda hacerlo, sino porque sabemos también, y en la psicología del desarrollo está muy, muy bien descrito, la importancia que tiene la mamá como figura principal de apego en el niño, especialmente esas primeras semanas de vida del bebé o primeros meses. Y sin embargo, papá es un proveedor de esos cuidados maternos que van a rebotar en una mejor salud emocional y física de la mamá, que entonces le permite integrarse mejor con ese bebé. O sea, es como una cadena de favores. Y bueno, claro, ¿y dónde está el bienestar del papá? Bueno, para eso también tenemos que hacer negociaciones. Si yo disfruto ir a jugar fútbol, si yo disfruto ir a hacer ejercicio, entonces también te tienes que procurar como papá, porque si tú estás bien física y mentalmente, entonces vas a poderle proveer a tu esposa y ella le va a poder proveer al niño. Entonces el papá realmente es un súper, súper colaborador y yo los pondría al mismo nivel en el tema de lactancia y en el tema de la crianza. En las noches, esas noches difíciles, cuando mamá acaba de tener una cirugía, una cesárea, en las que pues al principio tenemos una sondita, no nos podemos levantar tanto por el bebé, papá es un excelente compañero de crianza para despertarse, cambiar el pañal, acercarle al bebé a la cama y evitar que mamá esté levantándose tanto, ¿no? Entonces, esa participación responsable y consciente de los hombres cuando están presentes en la crianza de los hijos, no solamente le va a traer beneficios al niño que estamos cuidando y que nos corresponde a los dos en 50 y 50%, te va a traer beneficios que no te puedes imaginar a lo largo de la historia de tu matrimonio o de tu vida en pareja. A lo largo de todos mis años como pediatra y también como esposa, hemos tenido muchas dificultades de pareja, muchas. Y créanme que algo de lo que más llevo en mi corazón y que me fortalece y que me dice, vamos a buscar cómo resolver este reto, es recordar el amor y la compañía y el apoyo que mi esposo me brindó en esas etapas tan difíciles de la crianza de mis hijos. Es algo que la verdad, y lo abrazo y te abrazo, mi amor, si ves este episodio, como amigo. O sea, fue de verdad tener a mi mejor amigo acompañándome en esos cuidados. Y te digo, es algo que no van a ver ahorita que están en medio del caos, que no vas a ver ahorita que estás frustrado porque pues ya no se ven como pareja, la sensualidad parece que se esfumó, cuántos papás dejan de tener encuentros íntimos por meses, a veces por años, por cansancio, por falta de comunicación, por lo que ustedes crean que puede pasar en la crianza. No se imaginan lo que construye el poner los dos nuestro 100% en el cuidado de nuestros hijos. Construye mucho más que niños sanos. Mencionaste previamente el tema del nacimiento humanizado. ¿Qué es? El nacimiento humanizado es un modelo de nacimiento en el que se pone por encima de cualquier otro participante el papel de la mujer como protagonista de ese nacimiento. Y es un tipo de atención perinatal en el que no solamente cuidamos la salud física del niño y de la mamá, también cuidamos los aspectos emocionales y biológicos de la familia, ¿sí? Entonces, un nacimiento humanizado puede ser un nacimiento que culmina en un parto por vía vaginal o en un nacimiento quirúrgico conocido como cesárea. Es un nacimiento en el que se promueve la no separación del bebé de la mamá, especialmente durante las primeras horas de vida del bebé, para favorecer tanto el inicio de la lactancia materna como la estabilización de las funciones fisiológicas del bebé y de la mamá. Y en el que la pareja, cuando está presente, o el familiar cercano que va a acompañar al binomio, también participa, también como coprotagonista de todo este proceso. Eres la pediatra de nuestro hijo, de Víctor, y me marcó mucho la experiencia del apego que fomentaste que tuviera él conmigo, recién nacido. ¿De dónde viene esta corriente? ¿Se le llama apego paterno? Sí,
Sí. ¿Qué es, qué beneficios o qué ciencia hay detrás de esta práctica? Dentro de todos los beneficios clínicos conocidos científicamente de la no separación y del contacto piel a piel del bebé con su figura principal de apego, que es la mamá, tenemos también un beneficio que es la vinculación afectiva. Entonces, el apego habla precisamente de esta generación de un vínculo afectivo, de confianza, que en ocasiones puede ser un vínculo no saludable a lo largo de la historia del niño, pero de inicio es un vínculo afectivo que le permite al niño empezar a explorar el mundo desde la interpretación de ese amor que las figuras principales le brindan. Entonces, en un inicio tomamos en cuenta a la mujer como su figura de apego principal, pero cuando mamá está un poquito cansada después del parto, puede ser un poquito nauseosa, puede ser que algunas mamás tengan que hacerles algunos cuidados durante las etapas muy inmediatas después del nacimiento, el mejor lugar que le corresponde a un niño entonces es esa segunda figura de apego que es papá. Continuar el contacto piel a piel con papá le brinda al bebé los mismos beneficios que le brinda cuando está en contacto piel a piel con la mamá. Número uno, la termorregulación. Ayudamos a que la temperatura se vaya regulando de una forma fisiológica, la conservación de los niveles de glucosa, la estabilización de las funciones respiratorias, cardíacas, la ingesta de esa microflora que todos los seres humanos tenemos en la piel y que el bebé al estar tocando tu cuerpo con sus labios igual se empieza a nutrir de esas bacterias saludables y que sabemos que van a ser los principales defensores inmunológicos del niño. Entonces, y la vinculación afectiva, pues imagínate qué bonita oportunidad para un ser humano el tener esas dos oportunidades de generar vínculos afectivos, no nada más con una persona, sino con dos. Y cuando hablamos de las maternidades en las que mamá no está compartiendo la crianza con otra pareja, pues qué maravilloso que se pueda hacer una vinculación afectiva saludable. Pero qué maravilloso también cuando sí está la pareja presente y cuando ese niño ahora no tiene nada más una, sino dos oportunidades de hacer vínculos afectivos. Y cuando se van sumando los abuelos y los hermanos, el ser humano tiene capacidad para hacer múltiples vínculos afectivos. Sin embargo, por la importancia que tiene en los cuidados iniciales la figura de mamá y de papá, son muy determinantes en la formación de la autoestima del niño, en la formación de su autoconcepto y en la forma en la que ese niño se va a relacionar el resto de su vida con los demás seres humanos. Entonces, pues está padrísimo. Ahora, dejar a tu hijo piel a piel contigo, ya hace muchos años tendría que buscar como la bibliografía de ese estudio que me impactó mucho, que decía que cuando un hombre acostumbra tener mucho tiempo en brazos a su hijo o cargarlo o besarlo, tocarlo, ese hombre tiene niveles de testosterona ligeramente más bajos que el resto del tiempo o que otros hombres de la misma edad y de las mismas características. ¿Y qué pasa cuando a un hombre le bajan los niveles de testosterona? Seguramente algún papá que escuche va a decir, no, 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 no. Bueno, pasa que baja la impulsividad, pasa que baja la necesidad afectiva sexual, pasa que ese ser humano tiende más a enamorarse. Entonces, justo eso es lo que muchas mujeres también necesitamos en esta etapa inmediata del posparto en la que no estamos listas todavía para reincorporarnos a nuestra vida de calidad de pareja que teníamos previo a ser papás, y es justo lo que el bebé necesita, un papá menos enojón, menos impulsivo, que lo acaricie más frecuentemente, que lo mueva más suavemente, y al parecer químicamente hablando el cerebro de los hombres ayuda cuando nosotros lo tenemos más tiempo en brazos. Nos hacemos menos salvajes, por lo que te Tú entiendo. lo dijiste. Cari, ¿cuál es el rol del hombre durante el embarazo? Porque vemos al papá que va con la cámara en la cabeza o con la cámara en el pecho, que va Ay, a me ir preparado encantan, con sí. la camisa para poner la Por huella de los pies. supuesto. Pero ¿cuál debería o pudiera ser la manera en la que el hombre puede colaborar de mejor manera en el nacimiento de sus hijos? El acompañamiento empático, respetuoso,
Obviamente estar preparado para lo que viene y tener conocimiento de causa ayuda muchísimo. No es lo mismo, aunque haya muchísimo amor por tu pareja, no es lo mismo cuando tú llegas y no sabes qué sigue, cómo es un parto, por qué la ponen así, por qué se acomoda. Cuando tú tienes un conocimiento previo, puedes transitar también esa etapa con menos miedo, con menos ansiedad o sentimientos ansiosos, y eso también se va a reflejar en la forma en que tú te comportes y te diriges hacia tu pareja, que está transitando probablemente más que eso, dolor físico, miedo a su propio cuerpo. Incluso hay mamás que me han dicho: doctora, yo tenía pensamientos de que tenía miedo de que me podía morir en el parto, tenía mucho miedo de entrar a la cirugía. Hay papás que se ponen tan ansiosos que pueden desmayarse en el momento del nacimiento. Entonces, tener conocimiento previo, que eso lo logramos desde la información prenatal, cursos, lecturas, etcétera, es buenísimo. Acompañar empáticamente a tu pareja. Si te dice que tiene dolor, pues no juzgar y no minimizar el dolor que tu pareja puede tener o el miedo que tu pareja puede tener. Como tener mucha escucha consciente para también poder captar las señales que nos está enviando. El poder planear con tu pareja desde antes, oye amor, si te aprieto la mano, es que me está doliendo muchísimo. Si te digo alto, ya no me estés diciendo que todo va a estar bien. O sea, cosas así que a veces no pensamos y que como hombres también quieres participar, quieres ayudar, pero a veces no sabes cómo. Entonces, estar como consciente de lo que viene es muy importante para que tú no estés tan ansioso y también dentro de tu propia vulnerabilidad, porque, oigan, se vale ser vulnerables. Y si les puedo decir algo que me conmueve demasiado, es ver la mirada de los hombres cuando ven a su hijo por primera vez. Es maravilloso. Entonces, pero sí, yo creo que eso, la escucha consciente, el acompañamiento empático, validar las emociones de tu pareja, el estar pendiente de las cosas que ella no puede estar pendiente, de visitas, de trámites hospitalarios, de los cuidados o artículos que quizá necesite el bebé, de conciliar citas con los doctores. Realmente puedes hacer muchísimo. Aquí hay un tema importante para nosotros como hombres que tiene que ver con la economía del bebé. Y desde la preparación en casa para el espacio, ya hay temas que son importantes de hablar y seguramente el hombre será partidario de no gastemos cosas que no son necesarias. Claro. Y habrá papás que quizás digan, me da igual, no me des problemas y pide todo lo que quieras pedir, ¿no? Claro. ¿Qué realmente es necesario, vamos a decir indispensable, en la preparación del espacio para nuestros hijos? Que tenemos que considerar como hombres ayudar a nuestra pareja y sobre todo a nuestros hijos a asegurarnos de que no les haga falta eso en casa. La primera inversión tiene que ser en salud, ¿verdad? Todas las cuestiones de salud, equipo médico, en vacunación, si no lo van a hacer en salud pública, y sería lo más importante, ¿no? En segundo lugar, los cuidados básicos de higiene, alimentación. Bueno, hacer una lista de prioridades, a ver qué elementos de limpieza básicos necesita mi hijo, sus jabones de uso diario, los pañales, evaluar marcas, calidad, precio, porque a veces hay marcas novedosas, modernas, que están carísimas, pero puede haber un pañal que quizá ni siquiera tiene una marca conocida, que es bastante bueno para un bebé, ¿no? Entonces me iría como así, salud, y luego cuidados de higiene, y luego me iría a los cuidados en el hogar, como la habitación del bebé. Creo que dependiendo del estilo de crianza, pero un área en donde pueda descansar el bebé, si el plan es que duerma no en la cama de los papás, yo sugeriría alguna cuna con lecho que pudieras tener muy cerca de cama, pues para que puedas compartir el sueño de una forma segura con tu bebé y también sencilla para ustedes. La verdad es que yo soy tan simple en esas cosas ahora. Como mamá primeriza, no les platicaré que cómo me dejé llevar por la mercadotecnia. Todavía me acuerdo de la carreola que le compré a mi hija y digo, Dios mío, perdóname, no sabía lo que hacía de verdad. Pero bueno, al final la gozamos. Pero te digo, nos dejamos llevar mucho por la mercadotecnia. Un ejemplo es la silla para comer de los niños.
Les digo, ahora existe una silla que casi te la venden que sirve hasta la universidad. A ver, no necesitas más que una pequeña silla económica para que coma tu hijo. Pero en la habitación creo que sí, un lugar seguro para que duerma tu hijo. Y sinceramente es que de verdad, cuando platicábamos respecto a esto, decía, necesitan tan poco realmente los niños. No estoy pensando en otras cosas más que las que te dije, los cuidados de higiene, su cuna, sus ropa, los blancos para la limpieza de tu bebé, una bañera sencilla, que lo pondría entre comillas, y va a depender también mucho desde qué privilegio estamos hablando, qué cosas son necesarias, porque yo te podría decir que yo me crié en un entorno bastante poco favorecido económicamente, cuando yo era niña estoy hablando, que a mí me bañaban en donde se lavan los platos. O sea, no había dinero para comprar una bañera, ponían una toalla y lo llegué a hacer con mis hijos porque es aparte una gozadera porque es lo más fácil del mundo. Entonces ponían una toalla, igual yo hice con mis hijos y los sentaba ahí en la llave donde lavamos los platos. Entonces ahí estás hablando que te puedes estar ahorrando desde muy básico 300 pesos en una bañerita hasta 7,000 pesos. He visto bañeras que hacen burbujas y le dan masaje casi a los niños, ¿no? Entonces, yo voy más a invertir en los temas que tienen que ver con la salud, que van a ser muchos, en los cuidados de higiene y por supuesto en actividades que le generen bienestar a la familia. Paseos, idas al parque, rentar una cabaña en la naturaleza. En eso me gustaría gastar, que le vayas ahorrando para la bicicleta sin pedales a tu hijo para cuando tenga 2 años, que son caras, pero que valen todo la pena. Cuando son los niños pequeños, creo que pueden sobrevivir con 3 pañaleros en una semana. Tema posparto. Cada mujer, incluso con cada hijo, o sea, porque no es un tema de la mujer, o sea, puede ser que con un hijo hubo una situación y con un segundo, tercer hijo, cuarto hijo puede ser diferente la situación. ¿Sabes la probabilidad que haya una depresión posparto y cómo podemos acompañar como hombres esta situación o cómo podemos ayudar a identificarla? Porque la mujer quizás no es consciente de que está en una situación de depresión posparto. Entonces, como hombres, ¿cómo podemos ayudar para saberla identificar y si la identificamos, saber acompañar? Claro, lo primero es saber que existe este diagnóstico de la depresión postparto, que podría ser una situación más frecuente en mujeres que tienen una depresión subclínica previa al embarazo o mujeres que tienen un diagnóstico previo de depresión. Sin embargo, absolutamente todas las mujeres pasan por un periodo de desequilibrio emocional después del nacimiento de los hijos. Todas tenemos tanto químicamente como físicamente, como en las rutinas de vida, tantos cambios que generan desequilibrios emocionales. El conocido baby blues es como esta nostalgia posparto en la que muchas mujeres de forma natural y fisiológica podemos estar un poquito más sensibles, nos pueden dar ganas de llorar por cosas que antes no nos daban ganas de llorar, todo nos da, como decimos, nos da sentimiento, ¿no? Y eso es algo como muy natural y es muy fisiológico. Estar acompañadas de una tribu empática, respetuosa, sensible o de la pareja pueden ayudarnos a transitar esta nostalgia posparto de una forma más saludable y con menor duración de tiempo. Sin embargo, la depresión posparto, que ya es un diagnóstico mayor, tiene datos muy específicos. Generalmente puede empezar a los pocos días o al día siguiente del nacimiento de un hijo y es una serie de manifestaciones que cada día van siendo más fuertes y más frecuentes. Por ejemplo, el miedo a que le pase algo grave al bebé. Por ejemplo, el miedo al que el bebé muera. El miedo a que me pase algo tan malo que me pueda morir. Se desaparecen casi completamente las ganas de alimentarte. La mujer no tiene ganas de socializar. Entonces, cuando tú llegas a casa y ves a tu mujer que no solo está triste o sensible, sino que no ha comido en todo el día, que a pesar de que tiene la posibilidad de alimentarse, no consume alimentos, no quiere cargar a su bebé porque tiene miedo de lastimarlo, tiene constantemente miedo de que el bebé enferme y muera,
constantemente se encuentra irritable, porque no necesariamente llorando, no todas las mujeres manifiestan la depresión con llanto, pueden estar más irritables, más tensas, más molestas, a veces muy ansiosas, como no queriendo parar, estar haciendo demasiadas cosas, que no sería como lo más esperado, ¿no? En un posparto. Entonces nosotros tenemos que abrir el diálogo y tener esa confianza y cuestionar: ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te sientes? He observado esto. No decirle, estás más, no, he observado, ¿cómo lo ves tú? Y si tienes dudas, compartirlo con tu médico de cabecera de confianza. Nosotros los acompañantes de una mujer en el posparto somos claves para evitar tragedias en el posparto, emocionalmente hablando, y en la salud y en la vida de una mujer. Entonces, existe el riesgo y muchas mujeres pueden empezar a tener manifestaciones claras hasta 8 o 9 meses después del nacimiento de un niño. No siempre son inmediatas. Y una depresión posparto se puede extender hasta más de 2 años del nacimiento de los hijos si no son intervenidas. Cuando hablamos de los miedos, hay una parte en la que podemos como papás, tanto el hombre como la mujer, polarizar completamente el accidente que le pasó a alguien o el accidente que escuché que sucedió en ni siquiera sé qué parte del mundo, ¿no? Uh-huh. Tienes cerca de 20 años como pediatra. Sí. ¿Cuáles son los accidentes más comunes que podemos cometer como papás? ¿Y qué recomendación nos harías para tomar las precauciones adecuadas para evitar esos accidentes? Por mucho, el accidente más común es el relacionado con no ajustar adecuadamente la silla de seguridad del bebé, ya sea la silla que va en el coche o la silla que va en el carrito, en la carreola. A lo largo de estos casi 20 años he tenido múltiples pacientes que han tenido accidentes por llevar mal ajustado el cinturón de seguridad del bebé o la carreola. Entonces, por mucho creo que es el accidente de los más comunes, junto con las caídas de la cama. Entonces, especialmente las familias que son partidarias del colecho, que es esto de dormir al bebé en la cuna, en la cama con los padres. Yo soy la verdad muy respetuosa con el tema del colecho, personalmente lo disfruté mucho con mis hijos, pero es un riesgo inminente. En cuanto el niño empieza a tener cierta movilidad, no necesita ni siquiera gatear ni arrastrarse. Los bebés van moviendo los hombros y se caen de la cama. Entonces, los traumatismos craneales derivados de las caídas de la cama quizá podría corregir, que son el accidente más común que veo entre mis pacientes y que se ve incluso en las salas de emergencia, creo que sería el más común. Y después en mi consulta lo que he visto, el tema de las carreolas o sillas como accidentes mayores, ¿verdad? Porque podría hablar un poco de las quemaduras también, un poco la ingesta de medicamentos, pero bueno, son menos comunes. Vamos aterrizando a los consejos prácticos para ir cerrando, pero hay algo muy común, los cólicos con nuestros bebés. Y sí, seguramente si es la mamá la que está, el nivel de paciencia según el sueño, hay diferentes factores que a nosotros como adultos nos pueden influenciar para ser más pacientes. Claro. O tener toda la desesperación para ya querer intervenir, ¿no? El Spaven es lo más inmediato, ¿no? Y a veces lo queremos utilizar cuanto antes para evitarnos un estrés como adultos o por el agotamiento. Claro. Pero, ¿cuáles son esas recomendaciones prácticas que nos puedes dar? Principalmente los que nos están escuchando y son papás primerizos que están sufriendo por el llanto de su hijo, por estos cólicos que son sorprendentes, muchas veces claro, porque no sabes cuándo ya hay una alarma o cuándo es normal. Sí, yo creo que la primera noche cólico es de las más difíciles, y voy a hablar respecto al cólico como una generalidad, hablando de las molestias digestivas, porque en realidad si abordamos el síndrome de cólico del lactante, ni siquiera está confirmado que sea debido a un dolor derivado del intestino. El síndrome de cólico del lactante más bien habla de episodios o crisis de llanto agudo en el lactante menor
que se pueden presentar de 1 a 3 veces por semana por más de 3 semanas seguidas durante los primeros 3 meses. Sin embargo, científicamente no hay una evidencia absoluta que diga que es por dolor intestinal. Entonces, lo primero que le quiero decir a los papás es que tengan paciencia. Realmente la paciencia es importante y los niños, o más bien nosotros, nos convertimos en intérpretes de lo que le sucede al niño a su alrededor y también intérpretes de lo que el mismo niño está experimentando y no conoce. Entonces, entre más tranquilos estemos nosotros, también es probable que el bebé que está transitando algún tipo de malestar pueda lograr entrar más rápido en calma. Si mamá está muy intranquila, muy angustiada, le cedemos el paso a papá o viceversa, ¿no? Número 2, es muy importante tener una evaluación pediátrica adecuada. Por eso las consultas de rutina al pediatra son importantes, porque ahí podemos determinar si tu bebé tiene un problema de reflujo gastroesofágico, que puede ser una causa de llanto agudo, si tu bebé tiene un problema importante de disquesia, que también es un proceso madurativo a nivel intestinal en el que el bebé al principio, las primeras semanas, no sabe relajar el esfínter anal. Entonces tiene ganas de evacuar, pero en vez de relajar el esfínter anal, lo aprieta y pues imagínate la molestia o incomodidad que eso genera. Hay más gas, puede haber regurgitaciones y se vuelve todo un caos. Entonces tu pediatra puede identificar si tu bebé tiene alguna enfermedad respiratoria o de otro tipo. Descartando todos esos procesos, paciencia, podemos utilizar algunas medidas básicas como simplemente darle masaje con un supositorio o con una toallita húmeda en el esfínter anal, que muchas veces ayuda a relajar el esfínter, evacuar gases y automáticamente el bebé mejora. Tomar en brazos al bebé, ponerlo en posición vertical por si hay alguna regurgitación, mejora el dolor, ponerlo piel a piel, que ese calorcito con el cuerpo adulto ayuda también a disminuir la molestia en caso de un verdadero cólico intestinal. Alimentar al bebé, por supuesto, habría que hacer primero, claro, el checklist, ¿no? A ver, no tiene frío, calor, hambre, el pañal sucio. Digo, eso lo di por hecho, ¿no? Claro. Entonces, alimentar al bebé si es necesario o simplemente ofrecerle su objeto de relajación, que a veces lo que el niño necesita es calmar un poquito ese malestar que ni ellos mismos pueden comprender, que podría ser darle el pecho, dar el biberón, dar el chupón, la herramienta que cada papá haya elegido. ¿Hay alguna recomendación que nos puedas dar para decir, hoy hay aplicaciones, hay libros, está la inteligencia artificial? ¿Qué recomendación práctica nos puedes dar como papás para decir, terminando este capítulo o de escuchar este episodio, voy a hacer esto para prepararme como papá o para seguirme entrenando para ser el mejor papá posible? Claro, hay demasiados recursos en la actualidad y uno de ellos son los cursos prenatales, que hay muchos diferentes aquí en nuestra comunidad, bueno, acá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Y seguramente en la ciudad o país que nos escuches vas a encontrar un recurso de formación prenatal. Sería uno de mis recursos más valiosos, así sean cursos en línea o cursos presenciales. En segundo lugar, recomendaría lecturas específicas. Si quieres, luego te puedo pasar algunas y dejamos por ahí en tu donde compartas este podcast. Pero uno de mis colegas, el doctor Carlos González, muy estimado y admirado pediatra español, tiene demasiada literatura, ha escrito más de 10 libros respecto a la crianza, una crianza muy humanista, una crianza con apego saludable, que estoy segura les van a encantar todas sus lecturas. Y luego hay una aplicación que a mí me encanta, que es una aplicación gratuita de la CDC, que es un organismo internacional que pues ahora sí que reúne muchos aspectos informativos para la salud de la familia, y ellos tienen una aplicación que se llama Sigamos el Desarrollo. Es súper básica, es una aplicación en donde puedes ver todos los hitos del desarrollo que cada niño tiene que ir pues transitando dependiendo de la edad que tiene, y es muy práctico para ti como papá, que a lo mejor no vas a tener oportunidad de ir al pediatra este mes, o hay familias que no tienen los recursos para ir al pediatra cada mes y que dicen, ok, aquí podemos ir viendo que el desarrollo integral de nuestro bebé vaya bien. Los libros de la Academia Americana de Pediatría, el libro de salud para bebés de 0 a 5 años y de 5 a 12 están buenísimos y ya hay versiones en español.
Y bueno, te podría decir algunas más, pero Muy bien. creo que, creo que ya les dejamos tarea. Va. Cari, tus redes o cómo te puede contactar? Seguramente ya hay gente que te escuchó y que sabe tu corriente dentro de la pediatría. ¿Cómo te pueden contactar? Pues sigo mi página de Instagram, generalmente veo personalmente los mensajes, estoy como DRA Karina Mendoza o doctora Karina Mendoza y pues por lo pronto ese podría ser un canal, ahí viene un número de contacto con mis asistentes, a veces me es imposible contestar mensajes en Instagram, pero tratamos de las personas que me ayudan a evaluar las redes de estar al pendiente de ustedes y pues bien agradecida y los espero por acá en Monterrey en el Hospital Ángeles Valle Muy Oriente. bien. Cari, por último, mencionaste en una primera parte de la conversación que estamos teniendo lo que para ti fue tu esposo en el acompañamiento de la crianza de tus hijos. Seguramente hay un papá que nos está escuchando ahora que le puede significar miedo el hijo que viene en camino. Y quizás ese miedo lo representa evadiendo el tema y dejándole toda la responsabilidad a la mamá. ¿Qué le dirías a ese papá que nos está escuchando para que participe de manera más consciente e involucrada en la crianza de su hijo? Creo que tenemos que ser también muy empáticos con estos papás porque la llegada de un hijo representa el nacimiento de uno mismo como papá. Ya no vas a ser el esposo de, la pareja de, ya no eres Ángel, ahora también eres, porque también eres el papá de. Y eso nos da muchos miedos porque nos invita a recordar un poco también de nuestras propias infancias. Es un reto porque nos convierte en seres vulnerables, especialmente a los hombres, aunque también a algunas mujeres no nos gusta sentirnos vulnerables. Hay hombres que traen muchas heridas de sus propias crianzas, de cómo fueron criados. Hay hombres que tienen miedos de repetir patrones de crianza a los que fueron expuestos. Entonces mi primera recomendación sería, no tiene que ser todo hoy y empezar trabajando para ti y explorando qué es lo que te hace tener esa evasión, esa distancia, ese miedo. Estoy segura que puede ser como que la puerta para crecer como persona, crecer como hombre y para poder lograr acercarte a tu hijo desde un punto de vista paternal, empático, consciente, asertivo. Y cada papá tiene un estilo. No todos los estilos de papás son iguales y eso sería mi mejor recomendación. Trabajar primero en ti, en tu persona y ver entonces qué es lo que te puede ayudar a crecer y poderte acercar hacia tu hijo y a tu Muchas pareja. gracias. Perfecto, Karen. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, que estoy súper feliz, que creo que es un tema que podría darnos para 3 horas más. Sin duda. Entonces, pues quedo como a las órdenes de quienes gusten escribirme, si tienen alguna duda, si hay algún tema que les gustaría platicar y que sepan que en mi consulta no solamente brindo atención pediátrica o de lactancia, sino mucho de mi trabajo es orientativo en cuanto a los padres. Hay parejas que tienen sus pediatras maravillosos y que vienen a mi consulta a platicar acerca de algunos temas orientativos en crianza, entonces siéntanse con la confianza de visitarme. Muchas gracias por tu tiempo, Cari. Gracias. Gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Recuerda que tu suscripción puede hacer una gran diferencia en este proyecto. Y ya sabes, la próxima vez que alguien te vuelva a decir que nadie nos enseña a ser papá, compártele este canal y dile que ya se puede aprender a ser un buen papá. Nos vemos en la próxima.